Ya, Levítico 13:39. Entonces el Cohen, el sacerdote, lo examinará. Si él ve que las manchas brillantes en la piel son blancas decoloridas, es solo una erupción que ha brotado en la piel, está limpio. Si el pelo de un hombre se ha caído de su cuero cabelludo, él es calvo, pero es limpio. Si el pelo se le ha caído de la parte delantera de su cabeza, él es calvo en el frente, pero él es limpio. Pero si en la parte calva o en la frente hay una llaga blanca rojiza, es zarat, es lepra, brotando en su calvicie o frente. Entonces el sacerdote lo examinará. Si él ve que hay una inflamación blanca rojiza en su calvicie o en su frente que se parece al zarat del resto del cuerpo, él es una persona con zarat, con lepra. Él es inmundo. El Cohen lo declarará inmundo. La llaga está en su cabeza. Todos los que tengan llagas de zarat, de lepra, usarán vestiduras rasgadas y pelo suelto, cubrirán su labio superior y gritarán: inmundo, inmundo. Imagínense, tenía que ir tocando la campana e ir gritando: inmundo, inmundo. Así la gente ya sabía que iba pasando un leproso y salía corriendo para que no le vaya a contagiar. Terrible, ¿no? Yo oí esto de chiquita, yo me quedé en el bus y les oía a las monjas contar las cosas de la lepra y esto. Yo empecé a llorar a gritos. ¿No? Y yo gritaba: pero si los pueden sacar y los pueden sanar, y si les dan medicamentos y los sanan. No se sana, no tiene sanación. Y yo tenía 7 años. O sea que la sanidad de la lepra vino mucho después. Hasta que se sanaron ya con los antibióticos, yo creo que Dios escuchó mis gritos, mis lamentos, mis quejidos, y se sanaron los leprosos, y después me enteré que ya el leprocomio había sido prácticamente incendiado para que no quede nada de lepra, ¿no? Y yo era feliz sabiendo que se había terminado el leprocomio. Pero fue brutal para mí, fue tremendo escuchar eso, y que las monjas contaban que ellos tenían que ir gritando: inmundo, inmundo. Entonces yo decía, encima de todo ese dolor tienen que ir gritando que están inmundos. No, yo me puse a gritar como una loca. Yo quería que los saquen, que los curen. Yo me volví loca de la pena y del dolor. Yo no pude dormir esa semana. Fue tremendo para mí. Y sin mamá y sin papá, sin hermanos, sin nadie que me consolara, imagínese usted. Ya. Cubrirán su labio superior y gritarán: inmundo, inmundo. El 46. Por el tiempo que tenga las llagas, estará inmundo, puesto que es inmundo, vivirá aislado, vivirá fuera del campamento. Ahora le digo una cosa: zarat, lepra, no le daba a cualquiera. O sea, tenía que ser un maldito para que le dé zarat. Tenía que haber hecho cosas perversas para que le dé lepra. Eso es otra cosa. Porque me toca defender a mi Dios. Y Dios no es un Dios malvado que manda un castigo terrible porque usted le hincó con una aguja el dedo a su compañera. No. O sea, usted tenía que haber hecho algo malo, perverso. Haber faltado el respeto a sus padres. Tenía que haber violado a su hija. Tenía que haber hecho algo maldito para que Dios le mande lepra. Dios no castiga con castigos fuertes, así porque sí. Todo porque usted tosió sobre un amigo
y le pasó la gripe. No, 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 no. La lepra era cosa seria. Si le daba lepra a la gente del pueblo, no le daba pena ver que gritaban inmundo, porque sabían que si les había dado lepra es porque habían sido perversos, porque habían cometido alguna perversidad y Dios había castigado esa perversidad. Ya, el 47. Cuando el zarat, cuando la lepra infecte un artículo de vestir, ya sea un artículo de lana o lino, en los hilos o en las partes tejidas de lino o lana, o en un cuero o en un artículo hecho de piel, entonces si la vena en el artículo, cuero, hilos, partes tejidas o el artículo de piel es verdosa o rojiza, es una infección de zarat y será enseñado al sacerdote. El Cohen, el sacerdote, examinará la mancha y aislará el artículo que tiene la infección por 7 días. Por gusto, yo lo hubiera quemado de inmediato. Al 7º día, él examinará la mancha. Si la mancha se ha extendido en el artículo, hilos, partes tejidas o piel, cualquiera que sea su uso, la infección es lepra, contagioso. El artículo es inmundo. Él quemará el artículo, hilos, partes tejidas de lino o lana, o el artículo de piel que tiene la infección, porque es zarat, es lepra contagioso. Es zarat contagioso. Será quemado completamente. Pero si cuando el sacerdote lo examina, él ve que la infección no se ha extendido en el artículo o en los hilos, partes tejidas o artículo de cuero, entonces el Cohen ordenará lavar el artículo que tiene la infección y aislarlo por 7 días. A mí no me ponían eso ni amarrada. Entonces el Cohen, el sacerdote, lo examinará después que la mancha haya sido lavada. Y si él ve que la mancha no ha cambiado de color, entonces si aún la mancha no se ha extendido, es inmundo. Lo quemarás completamente, está podrido. No importa si la mancha está en el interior o en el exterior. Si el Cohen lo examina y ve que la mancha se ha decolorado después de ser lavado, entonces él cortará la mancha del artículo, piel, hilos o partes tejidas. Si aparece otra vez en el artículo, hilos, partes tejidas o artículo de piel, es contagioso y quemarás completamente el artículo que tiene la mancha. Pero si la infección se quitó del artículo, hilos, partes tejidas o artículo de piel que tú lavaste, entonces se lavará una segunda vez y será limpio. Esta es la ley referente a las infecciones de zarat, de lepra, en el artículo de lino o lana, o en hilos o en partes tejidas, o en cualquier artículo de piel, cuando declararlo limpio y cuando declararlo inmundo. Terminamos Levítico 13, que eran 59 versículos. Por eso que ya estoy ronca, súper ronca. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Terminamos Levítico 13. Para la próxima nos toca Levítico 14. Espero que podamos leer Levítico 14, 15, 16, 17 para terminar la Torá. Nos faltan números todavía, ¿no? Sí, porque queremos terminar la Torá, pero tenemos que leer el Nuevo Testamento. Acuérdense que es un capítulo del Antiguo y es un capítulo del Nuevo, para no olvidarnos. Cuando leemos mucho el Antiguo Testamento, nos volvemos muy religiosos. Y cuando leemos mucho solamente el Evangelio, nos volvemos muy disipadores, nos volvemos pecaminosos. Todo nos parece, sí, Dios te perdona, Dios perdona, Dios perdona, Dios perdona. No es muy grave, Dios perdona. Bueno,
Vamos a orar porque tenemos bastante por qué orar. Padre bendito de la gloria, mi Dios amado, mi Dios santísimo. En esta hora, Señor, venimos delante de ti porque tú eres nuestra paz, tú eres nuestra salvación, tú eres el que escuchas nuestros ruegos. Mucho más, tú dices que donde están dos o más reunidos en tu santo nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Te imploramos y te suplicamos por la vida de Donald Trump, Señor. Lo quisieron asesinar. Y lo que quiere Donald Trump es sacar por completo el comunismo de toda América, Señor. Tú sabes el daño que ha hecho el comunismo. El comunismo implantó el ateísmo. El comunismo de Chávez implantó el ateísmo y la santería en Venezuela. Por eso Venezuela vino al piso y la gente comía la basura, porque aprendieron santería. Los ateos son depravados, degenerados, porque no tienen temor a Dios, no tienen ningún límite, no hay nada que les ponga límite. Por eso Correa hacía orgías en Carondelet. Yo me acuerdo que pacientes de mi esposo, cuando iban, un día estuve cuando fue el papá llevando a la hija ya de 28 años, 27 años. Entonces el papá le contaba a mi esposo y le decía, yo la obligué a salir a esta muchacha. Entonces le dice, y bien hizo, porque lo que tiene es, tiene esta enfermedad que se le forma como llagas, que no se le sana nunca, pero con mi esposo se sanaban. Y decía, y es solamente por el estrés. Sí, pero doctor, ¿cómo esta muchacha necia? Eso le pasa por necia. Yo sí digo que Dios castiga a los necios. ¿Sabes por qué, doctor? Yo le dije, sal de esa porquería, porque te vas a endemoniar en esa porquería. Ese hombre los llama a la 1 de la mañana. Ese hombre no duerme, doctor. Correa no duerme, los llama a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, o a las 3 de la mañana, a las 4. No le importa la hora que sea. Los llama a cualquier hora. Les prohíbe que apaguen las alarmas de los teléfonos. Y puede imaginarse que el tipo hizo una orgía homosexual y la obligó a esta bruta que se quede ahí sirviendo y ayudando. ¿Qué necesidad tenía? ¿Acaso que está muriéndose del hambre? Doctor, en mi casa, gracias a mi Dios bendito, en mi casa nunca ha faltado la comida. ¿Por qué esta bruta, porque le digo así, por qué prefirió someterse a este infame haciendo sus porquerías ahí en Carondelet con todos los homosexuales amigos de él? Todo porque no la voten. ¿Acaso que si la votaba ella iba a quedarse en la calle o no iba a tener que comer? Para eso tiene padre y para eso tiene madre. Por eso está llena de estas llagas. Por eso, por el estrés que le producía a este tipo. Entonces, y por una hermana profeta de aquí de la iglesia también, el Señor nos comprobó con ella, con un sueño que le dio, que Rafael Correa Delgado era homosexual. Es homosexual. Entonces, el mundo se depravó cuando subió a primer lugar el comunismo. Si no, miren cómo está Cuba. Cuba no ha subido en universidad, en especializaciones, en nada, en 50 años. Tiene 50 años de atraso. Y eso no queremos para nosotros. Eso es lo que ellos quisieron para Venezuela y eso lo hicieron. Las universidades más espectaculares de Venezuela las desapareció Chávez. Entonces oremos por la vida de Donald Trump, por la vida de Javier Milei, por la vida del Salvador,